Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de SQL. Bien, vamos a empezar por fin a ingresar a programar nuestras primeras líneas de código con lenguaje SQL. Bien, lo primero que tenemos que tener es Postgres funcionando, o sea, el servidor Postgres funcionando. En Windows, con la instalación estándar, ya va a estar programado para que se lance apenas se inicia la máquina. O sea, la reiniciamos, la apagamos, la prendemos, siempre de manera default la vamos a tener funcionando. En Mac lo tienen que lanzar dando doble clic a la aplicación postgres.app. Así que bueno, den doble clic para que ya esté funcionando. Luego vamos a abrir nuestra interfaz gráfica pgadmin y vamos a trabajar en gran parte del curso vamos a trabajar con la interfaz gráfica, porque para un principiante, para alguien que está empezando, conociendo todo este mundo de las bases de datos SQL y lenguaje SQL, es mucho más fácil ver la representación gráfica de lo que se está haciendo, las tablas, etcétera, que ver ninguna representación gráfica por línea de comandos. Por supuesto, todo esto lo podríamos hacer simplemente trabajando en la línea de comandos, pero esto lo vamos a ver en la parte final del curso, porque también es necesario para en algún momento que tengamos que trabajar con base de datos en un servidor, por ejemplo de Linux, que es el rey de los servidores, son las plataformas en Linux, ¿sí? No vamos a tener interfaz gráfica claramente, así que nos vamos a tener que manejar por línea de comandos. Así que toda la parte de línea de comandos la vamos a ver más al final del curso, pero por supuesto todo esto nos va a servir porque aquí vamos a aprender el lenguaje SQL en sí. Bien, una vez dicho eso y hecho eso, abrimos nuestro pgadmin en el navegador. Bien, abrimos nuestra base de datos y vamos a ir a la estándar, a la base de datos default Postgres, y vamos a crearnos nuestra primera base de datos. ¿Sí? Una recomendación es siempre que vamos a empezar un nuevo proyecto, no trabajar en la base default, sino crearse una nueva base de datos para ese determinado proyecto. Bien, esto lo vamos a hacer haciendo clic derecho y Query Tools, ¿sí? Esta es la herramienta de lenguajes, ¿sí? Esta es la herramienta que trae el pgadmin. Bien, esto aquí va a procesar el lenguaje SQL y va a ejecutar. De acuerdo. Dicho eso, vamos a poner nuestra primera línea de código, que es create. Bien, create es una palabra reservada de SQL, ¿sí? Va a ser la primera keyword o palabra clave, palabra reservada del lenguaje que vamos a ver. Bien, por convención las palabras clave las vamos a escribir con mayúscula, ¿sí? Nada de esto es obligatorio, hay mucha libertad. En realidad en SQL no te va a obligar a escribir mayúscula minúscula, pero hay una cierta convención entre programadores que se tienen que respetar para que sea más fácil leer entre todos, ¿no es cierto? O sea, para que vos leas el código de alguien más y lo entiendas fácil, y viceversa, ¿no? Que te entiendan tu código. Entonces hay ciertas convenciones de qué utilizar. Bien, en el caso de las keywords, la convención es simplemente mayúsculas. Bien, con este create le estamos diciendo que a nuestro gestor que tiene que crear algo. Create database. Aquí tenemos otra keyword que es crear una base de datos. Entonces create database lo que va a hacer es crearnos una base de datos, y luego espacio tenemos que poner el nombre de la base de datos. Bien, para esta base de datos podemos poner curso-mk de Magic Code. Bien, aquí vemos que utilizo minúsculas para el nombre. Este es el nombre que le queremos dar a la base de datos, y para separar palabras vamos a usar guión bajo, ¿sí? Eso también es la convención. Perfecto. Y luego al final de cada sentencia vamos a terminarla con un punto y coma, ¿sí? Al final de cada declaración un punto y coma. Le estamos diciendo que esto es todo el mensaje. Si bien en algunas declaraciones esto no hace falta,
lo recomendable es siempre utilizarlo, ¿bien? Bueno, una vez hecho eso, simplemente le vamos a dar a... Ahí está, bueno, le damos a play para que corra el código, lo ejecute y dice create database, query return successfully in, y bueno, un segundo y 656 milisegundos. Bien, esto ya se creó, entonces lo que vamos a hacer es refresh, ahí está, y ahora vemos que está creado nuestra base de datos. Perfecto, hemos creado con éxito nuestra primera base de datos. Bien, aquí vamos a abrir y aquí en esquemas, aquí tiene muchas herramientas, ¿no?, que nos da Postgre para de manera default para una base de datos. Abrimos en esquema y luego en público, y aquí tenemos también un montón de herramientas. Lo que vamos a ver son las tables. Bueno, aquí en las tables es donde van a ir todas las tablas que almacenan la información. ¿De acuerdo? Entonces lo próximo que vamos a hacer es crear una tabla en esta nueva base de datos curso. Bien, lo primero que voy a hacer es cerrar esto y le ponemos no guardar. Y ahora lo primero que tengo que asegurarme es que voy a abrir el Query Tool conectado a esta base de datos, no a la de recién, a Postgres. ¿De acuerdo? Entonces ahora vemos que estamos sobre todo lo que ejecutemos aquí se va a ejecutar sobre esta base de datos. Perfecto. Si no, si utilizábamos la ventana anterior, íbamos a crear las tablas en la otra base de datos, en la default. Bien, una vez aquí vamos a volver, como vamos a crear una tabla, ¿sí? Esto nos sirve para crear diferentes objetos, entonces tenemos que volver a usar la misma keyword que es create, pero aquí en vez de una base de datos vamos a crear una tabla. Entonces table, ¿sí?, en inglés, create table, y bueno, luego el nombre de la tabla que queramos crear. ¿De acuerdo? Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a poner una tabla empleados, ¿sí?, que nos sirva para almacenar información de empleados. De acuerdo. Bien, ahora en esta sentencia tengo que especificar dos tipos de datos. El nombre de las columnas, ¿sí?, que las columnas van a ser los campos de información que van a almacenar, y el tipo de dato de esa columna. De acuerdo, vamos a verlo ahora. Está. Aquí lo voy a poner con espacio para que sea más legible. Primero que voy a hacer es un ID. ¿De acuerdo? Esto va a ser un campo de identificación único, ¿sí?, una primary key, que sea Big Serial, coma, ahora cada columna separada por una coma. Bien, podríamos poner el nombre, y esto sea un varchar con un nombre. Está cuánto, bueno, vamos a poner nombres, podemos tener dos nombres y vamos a poner un límite de 50 letras. Bien, luego un apellido, también, y el apellido, bueno, cuánto puede tener, vamos a poner 25. Bien, vamos a ir explicando. Entonces, primero es el nombre de la columna, ¿sí?, que son estos, y luego el tipo de dato que va a almacenar esa columna. Big Serial es un tipo de dato que es un entero en realidad, y que Postgre me lo va a ir incrementando automáticamente, ¿sí? Entonces es un entero de autoincremento, ¿sí? O sea, el primer dato en la primera fila va a ser con un ID 1, la segunda 2, 3, 4 y así sucesivamente. Bien, luego varchar significa que es texto, simplemente char es carácter, ¿sí? Y entre paréntesis le podemos poner la cantidad, el máximo en realidad, el máximo de caracteres que puede almacenar esta columna. O sea, yo aquí puedo poner un nombre de hasta 50 letras, nada más, no puedo poner algo más largo, si no me va a dar un error. Y bueno, el apellido es lo mismo, el mismo tipo de dato de texto con un límite de 25 caracteres. Bien, luego podemos poner fecha
fecha de ingreso. Esto va a ser un tipo de dato date, ¿sí? Fecha, un tipo de dato fecha. Bien, luego podemos poner un salario. Vamos a poner numérico. Ahí está, que es numérico, ¿no? Va a ser un número. Bien. Y ponemos el punto y la coma al final. Y esto debería ejecutarse creándonos exitosamente una tabla. Nuestra primera tabla en nuestra base de datos curso. Vamos a darle a play y a ver qué pasa. Bien, lo resolvió con éxito. Se ejecutó la query con éxito en 124 milisegundos. Perfecto, bueno. Ahora vamos de nuevo aquí. Le vamos a dar refresh. Y vamos a ver ahora en tables. Y vemos que ya tenemos creada la tabla empleados. Perfecto. Y aquí ya podemos empezar a acumular. Aquí vemos las columnas. ID, nombres, apellido, fecha de ingreso y salario. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos la tabla creada para poder empezar a acumular información de nuestros empleados. Buenísimo. Bien. Y como parte final de la clase vamos a insertar información en esta tabla, ¿sí? Bien, generalmente cuando estemos trabajando en proyectos reales lo que va a hacer por lo general es que vamos a importar mucha información y vamos a importar desde archivos de texto información a nuestras tablas, ¿sí? Eso lo vamos a ver cómo hacerlo más adelante, pero ahora para esta clase vamos a ver cómo hacerlo por código SQL, ¿sí? Tendríamos que ir uno por uno, o en otro caso generar un script que vaya insertando el código, ¿no? Bueno, pero más allá de eso vamos a ver cómo con el código SQL se puede insertar data en nuestras tablas. Bien, lo primero que voy a hacer es borrar estas keywords. Y vamos a conocer otra que es insert. Vemos que todas las keywords son muy transparentes. Todo te dice la acción que realiza. Insert es para insertar información en las tablas, ¿no? Entonces insert into. Acá le digo que inserte y en into le estoy diciendo en dónde tiene que ir. Entonces insertar en empleados, ¿sí? Me va a insertar en empleados. Bien, aquí voy a borrar el tipo de dato porque eso ya está creado en la tabla, ¿no es cierto? Yo no lo puedo tocar. No lo puedo tocar desde insert. Entonces esto lo borro y le voy a decir entre paréntesis los datos que le voy a pasar. Por ejemplo, el ID no lo voy a pasar porque eso me lo va a generar automáticamente. Yo no lo tengo que pasar. Así que yo le tengo que pasar el nombre, el apellido, la fecha y el salario. Bien. Perfecto. Entonces, seguido de esto, le tengo que pasar la información. Entonces, en la siguiente línea voy a decir values, mayúscula, keyword. Values está claro que es el valor que tiene que ingresar. Perfecto. Entonces, entre paréntesis, todos los valores para una fila. Luego, coma. Entre paréntesis, otros valores para otra fila y así sucesivamente. Un valor para cada fila por cada paréntesis separado por coma. Bien. Bueno, muy bien. Ahí he ingresado unos valores para hacer 3 filas de datos. Bien, como vemos, aquí he ingresado luego de values, entre paréntesis va por cada fila y aquí por cada campo va separado una coma, ¿no? O sea, ponemos un campo, coma, el siguiente campo y el siguiente y el siguiente. Todo en el mismo orden en que le decimos que vamos a darle la información, ¿no es cierto? Bien, primero van nombres. El texto, todo lo que es texto va entre comillas simples, ¿de acuerdo? Lo mismo que apellido también es texto, entre comillas simple. La fecha también, entre comillas simples, en el formato internacional, que es el formato de estándar, es el año, luego el mes y luego los días, ¿de acuerdo? Bien, y luego lo que son números van sin comillas, ¿sí? ¿De acuerdo? Así de forma simple, sin nada. Perfecto, eso se entiende que es un número, ¿sí? Perfecto, bueno, y ahí está, siempre separado por comas y al final el punto y la coma, ¿no? Que le está diciendo que es el fin de la sentencia. Porque es una sentencia que está
es una sola sentencia. Le estamos diciendo que inserte en empleados estos valores, ¿sí? Es todo una sola fila, lo podríamos poner. ¿De acuerdo? Pero para que quede más legible podemos ir separando en distintas líneas de código. Bueno, vamos a darle a ejecutar. Vamos a run y perfecto. Éxito successfully en tantos milisegundos. Buenísimo. Entonces venimos de nuevo aquí, le damos otra vez a refresh. Vamos a venir aquí a empleados y le damos a clic derecho y podemos ver la data. Aquí podemos ver que nos muestre todas las filas de esa tabla en particular. Entonces aquí podemos ver la información que pudimos ingresar exitosamente. Vemos como el ID se genera solo y se autoincrementa solito sin que nosotros toquemos nada ahí. Luego tenemos los nombres que nosotros ingresamos, los apellidos, la fecha de ingreso y el salario. Perfecto. Bueno, todo esto de los tipos de datos que lo he comentado muy por arriba, no se preocupen porque lo vamos a ver en profundidad más adelante en el curso. Así que bueno, la idea de hoy era ver cómo poder crear nuestra base de datos, nuestras tablas y cómo poder también insertar de forma básica información en estas tablas. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en la próxima. Chau chau.